Para disfrutar de un buen café realmente puro, ya está a la venta el Café Criollo Don Miolán. Café Criollo Don Miolán, producido, tostado y molido 100% al natural, conservando así toda su exquisitez para deleitar con su sabor los más exigentes gustos de quienes saben de café. Café Criollo Don Miolán, para degustar en cualquier momento. Búsquelo en sus presentaciones de 1 libra, media libra, 400 gramos, 200 gramos y en su cómodo sobrecito de 0.5 onzas por tan solo 10 pesitos. Café Criollo Don Miolán, de venta en el Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí Alfonso Torres suyo en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, con don Juan Francisco de la Rosa y un invitado especial en el día de hoy. Juan Francisco, el sector eléctrico al borde del colapso. Los apagones no se van a acabar, Juan Francisco, en este país. Y usted siempre sudando. Bueno, es lamentable. ¿Usted es víctima de los apagones? Yo diría que este canal este momento es víctima de los apagones. Sí, yo no, yo soy un infeliz. Es que usted ataca entonces, mucho. No, porque ataque menos. Es que es un acontecimiento que afecta a mucha gente, no es por la posición de un pobre mortal. Y cuando ocurre este fenómeno, a nosotros nos llega a la mente de manera insistente lo que se está anunciando y que nosotros en el fondo desearíamos que fuera así, que es la bonanza económica. ¿Cómo es posible que un país que está en desarrollo y que tiene su economía cada vez más pujante, se anuncie una situación como la que dice la primera plana de varios de los periódicos hoy, que nos abocamos a una gran crisis de energía eléctrica? Y entonces uno piensa en la mujer que tiene el salón, en el barbero, en el herrero, en la ciudadanía para dormir que no tiene planta, no tiene todas estas cosas. Yo pienso que estamos ante un aviso de algo catastrófico para la gran mayoría del pueblo dominicano. ¿Usted considera eso, Juan Francisco? Si usted pudiera ver, Onate, el director nuestro, pudiera buscarme la caricatura del Carrusel de la Vida del periódico El Día de esta fecha. Si él no la encuentra, yo la voy a presentar aquí. Procura hacerme un close-up aquí y que se pueda leer, me lo pone ahí en pantalla. Esto a propósito de los apagones. ¿Cómo la cojo? Ahí. Frízalo ahí. Bueno, el Carrusel de la Vida dice: viajes intergalácticos, plan para colonizar a Marte, biotecnología, viajes privados al espacio, vehículos autónomos, inteligencia artificial, embriones sintéticos, impresoras 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros todavía bregando con apagones. Es decir, mientras el mundo anda en viajes intergalácticos, embriones sintéticos, impresora 3D, vehículos autónomos, inteligencia artificial, aquí seguimos con los apagones. Pero yo Y recuerde, Juan Francisco, que estos muchachos que nos gobiernan, si fuera Narciso dijera que nos desgobiernan, ¿verdad? Pidieron 3 meses por allá a mediados de la década de los 80 para ellos corregir los apagones. Que si le daban la CDE, se la pidieron a Balaguer, en 3 meses corregían los apagones. Y llevan 20 años en el poder. Y ahora hay más apagones y se gasta o se invierte o se malgasta más dinero. Mire, para esa época el Estado Dominicano invertía en subsidio en el sector eléctrico 25 millones de dólares al año, y ahora invierten 1.400, 1.800 millones de dólares al año
y hay más apagones. Pero lo más grave, Alfonso, es que han envuelto la República con unos contratos de empresas internacionales que nosotros no sabemos cómo vamos a salir de este embrollo, y la mayoría o una parte importante de la sociedad piensa que dentro de los negociadores, dentro de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, hay gente que está involucrada con testaferro en esos contratos. Así que ellos son parte de pero es que usted se dio cuenta de eso. el país. El país. Recuerdo lo que pasó aquí con la carretera, que la daban unos contratos ahí especiales. Y lo que pasó con el aeropuerto. Pero todas las carreteras las entregaron a compañías transnacionales, Alfonso, donde ellos tienen su vínculo para que cobren el peaje. Alfonso hizo un análisis ayer, y nosotros estábamos, claro, viendo el programa. Un país que está en desarrollo, el nuestro, y ayer oí hablando en el programa de la enfermedad de la lepra, que ya eso ha sido superado en muchas partes del mundo. Y entonces, cuando uno ve todas estas desgracias que amenazan al país, cosas que ya otras naciones mucho más pobres que nosotros han resuelto esos problemas, uno tiene que llegar a una conclusión posiblemente forzada de que en el país ha hecho falta una gerencia política que esté dirigida a combatir los males que son propios de toda sociedad. Pero en el caso de nosotros hemos tenido la desdicha de que mucha gente lo que ha ido es a resolver sus problemas personales. Gente generacional con nosotros, que lo conocemos porque todos andábamos a pies, nos conocimos muchos en la universidad, con las mismas dificultades, y hoy el presidente de la Cámara de Diputados no ha podido presentar su rendición de cuentas porque es tan grande su fortuna que ha tenido que pedir plazo cuando era un hombre parejo con Alfonso Torres. Pero es que usted se ha dado cuenta de todas esas cosas. Y eso que usted viene de Pan 10. Y si usted hubiera nacido aquí, se cría aquí, Juan Francisco, usted fuera presidente de la República. No, porque es cosa que el país lo sabe. Mire, usted de Pan 10, yo de la Pellita de Jabón. Pero la patria nos llama. Me dicen que le dedique de independencia. El tipo ese. Y aquí dijo uno de los panelistas que él tiene más recursos que la provincia entera. Eso es así, don Juan Francisco, y la política nuestra se nutre de muchas cosas atípicas. ¿Sabe? Por ejemplo, Guillermo Moreno solo habla del tema de la corrupción. Ese es su único tema, corrupción. Que Severino, lo fundamental, solo habla de seguridad social y de problemas de salud. Y son dirigentes políticos importantes, gente muy honesta. Y ahora surge a la palestra uno nombrado Milton Morrison, que es ingeniero en la cuestión eléctrica. Y entonces surge con un partido que se llama País Posible. Milton Morrison. Pero eso es más bien, pudiera ser una consigna, País Posible. No, es un movimiento. Pero que yo lo asimilo más como una consigna. Creo que es hijo del poeta Mateo Morrison. Sí. Y entonces este es un país posible. Bueno, el muchacho, uno puede decir que se crió donde hay una buena biblioteca, porque es un gran intelectual. Muy preparado, muy preparado. Milton Morrison dirige o es el presidente del País Posible, aspira a la presidencia de la República. Él estuvo como funcionario de una de las agencias de electricidad, la AES, algo así. Es un joven muy conversador. Dice que es imperdonable que a la población se le castigue con más de 70 horas de apagones en promedio por mes. Que se le coarte a la gente el derecho a desarrollar sus actividades cotidianas, negándoles el suministro de energía eléctrica por la incapacidad histórica de las autoridades de hacer lo que saben que tienen que hacer para resolverlo, pero no lo hace. Pero yo estoy de acuerdo con él. Él fue funcionario en una de esas AES, administradora de energía eléctrica, ¿eh? Sí.
Yo no sé. Él conoce el tema, él sabe lo que está diciendo. Y el otro hermano de él, Hidelki Morrison, que es experto en informática. También es un hombre muy versado. Diputado con el PRD. Muy versado también. Los dos son muy preparados. Hijo de Mateo Morrison, del gran poeta, Premio Nacional de Literatura. Ojalá que él quiera venir a exponer ese tema aquí, como un líder político. Pienso yo que no, quizá no hace como Guillermo Moreno y Matt Puig, que lo han invitado por aquí. No, yo no. Usted sabe bien que aquí no invitamos. Le iba a decir, yo creo que tú en Dajabón a veces, ¿sabe? Aquí no invitamos a todo el mundo. No, pero él es un especialista en el área. No, y siendo hijo de Mateo Morrison, debe ser un joven honesto. Porque un hijo de Mateo Morrison no se puede doblar, ni puede coger un camino que no es. Es muy difícil, sí. Juan Francisco, tenemos un invitado aquí con nosotros. Bueno. Se trata de Miguel Ángel Rivas, de Dajabón, agrónomo. Fue mi compañero de estudio en Loyola, Dajabón, de esa promoción Loyola 1980. Y vamos a conversar con Miguel Ángel. Es un honor para nosotros tener aquí, que aunque Miguel Ángel de Dajabón estudió Loyola con nosotros, trabajó un tiempo en las matas de Farfán, por allá, por su tierra. Magnífico. Por su tierra de San Juan de la Maguana, en las matas, año 1980, 81. Después estuvo por Barahona, Isocruce, Polo, esa cosa por allá. Claro, pero el hombre conoce una parte importante del país. Y conoce la capital, y conoce Dajabón. Y entonces se nos fue para Estados Unidos y aquí lo tenemos. Miguel Ángel, saludos, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Miguel, nos alegra. Ahí de un campo de San Juan de la Maguana. Qué bien. Sí. Es un honor y un placer para mí estar en este programa y agradezco mucho la oportunidad de poder reunirme con ustedes. Esto ha sido producto de un grupo que surgió en el Colegio Loyola y que nos hemos reencontrado después de casi 38 años de muchos de ellos no vernos, pero hoy nos sentimos con la alegría de poder estar comunicándonos, conociéndonos mejor y conociendo qué ha pasado con cada uno de nosotros y nuestra familia y nuestras actividades. En este momento está en línea todo el grupo de Loyola 80 esperando esta conversación contigo porque la hemos anunciado, pero no solo el grupo de Loyola, también una buena parte de Dajabón y de los dajaboneros, de los que están en Dajabón, los que están aquí en Santo Domingo y los que están en el exterior, están siguiendo el espacio cada día y hoy de manera muy especial porque están esperando esta comparecencia tuya aquí con nosotros. Miguel Ángel Rivas, de 1980 hasta el 90 que estuviste en el país ejerciendo, digamos, la agronomía, la experiencia que viviste, estuviste en las matas, en el sur, Barahona, la experiencia. Sí, después que yo salgo del colegio San Ignacio de Loyola, pues soy empleado por la Secretaría de Estado de Agricultura, cuando eso estaba en vigencia, un programa que había establecido Hipólito Mejía de capacitación y visita. Ese programa fue una trasplantación de algo que existía en Israel, un modelo de Israel, pero fui asignado a trabajar en las matas de Farfán y allí pues junto con otros compañeros del colegio de esa época como es Golfri Tatis, Julio Aníbal Valerio, allí estaba también Olivo, el que ahora mismo un funcionario ministro del IAD, estaba Julio Valle, pues allí habíamos varios técnicos de allá de Dajabón en las matas de Farfán. Sebatino Brito tuvo ahí. Sebatino Brito, claro, compartimos muchos de ellos una vivienda allá en San Juan de la Maguana, en las matas de Farfán específicamente, y aparte de que hicimos un trabajo que se puede catalogar de muy bueno, porque en algunas áreas de esa zona lo que se cultivaba mucho por tradición era el maní, pero cuando nosotros llegamos se empezó a introducir la habichuela negra como una alternativa y eso pues le dio a muchos productores la posibilidad de salir de esa trampa que tenían amarrado con industrias como la manicera o lavador, que tenían la producción del maní prácticamente copado y tenían a casi todos los productores endeudados en esa Eso zona. también ocurrió en Dajabón, porque hubo un tiempo en que en Dajabón, en la provincia, el cultivo del maní era la principal fuente de ingreso de los campesinos, porque era el cultivo fundamental, siempre vinculado con la manicera, que pertenecía a la Sociedad Industrial Dominicana. Le vendían la semilla y le compraban la producción y le daban, digamos que el crédito, le preparaban la tierra, era el paquete, pero todo eso era vendido y tenían que pagarlo los productores. Al final cuando llegaba la cosecha como que le quedaba poco,
En algunos casos nada. A veces quedaban endeudados con la misma Le empresa. vendían el quintal de semilla eran 25 libras en una funda y se la cobraban por un quintal y de que trataba. Así es. Yo recuerdo esa época, yo era muchacho y a mí me tocó repasar maní y arrancar maní y afuetear maní. Eran los 3 conceptos. Repasar era de llevarlo, arrancar el maní y después afuetearlo para desprender la vaina, la baqueta de las ramas. Ahí me tocó hacer todo eso. Y me picaron muchas hormigas ahí en la peñita Juan Francisco. Bueno, yo llegué a hacer cosecha de maní, se perdió porque no llovió al tiempo. Es decir, que Usted sabe de lo que está hablando. me metieron en el medio porque parece que pensaban que yo no sabía, y yo sí sé. Yo sí sé porque primero cuando muchacho agarré el caballo para ir con la máquina sembrando y después ya joven pues intenté hacer mi cosecha y fracasé. Usted siempre cree que lo están persiguiendo. Qué delirio que usted tenga. Y que lo metimos en el medio. No, porque son 2 técnicos especializados, pero yo viví de la agricultura. Miguel Ángel, la experiencia en Barahona. Bueno, después que trabajábamos en las matas de Farfán, fuimos contactados para una coordinación entre FUDECO, el INVI y la Secretaría de Estado de Agricultura. Entonces, el amigo Golfri Tatis, que es de nuestra promoción, se quedó trabajando allá en las matas de Farfán, básicamente en Matallaya, donde FUDECO tenía un centro que estaban investigando con tecnología apropiada, con sisal cemento para el techo, barro para las construcciones de vivienda y otras estructuras. Entonces barro yo fui para así. La construcción de vivienda. Sí, ese que estaban barro construyendo una vivienda con barro. Con barro ligado con fibra como la cabulla. No usaban madera. Sisal. Bueno, se usaba un poco de madera, pero básicamente era con barro y sisal. Las paredes de las casas y de las estructuras. ¿En qué punto del país era eso? En Matallaya. Okay. Eso está entre las matas de Farfán y Elías Piña. Entonces ya habían superado, porque en el sur hay había una praxis de la construcción de esta... Tejamaní. Le decíamos rancho allá. O tejamaní. Sí, correcto. Sí. Esa se hacía con madera y barro, sí, pero era más artesanal. ¿Y cobijaban con pachulí? Básicamente con sisal cemento. Era una estructura que se hacía también mezclando el cemento con la fibra de la cabulla o el sisal. Pero entonces yo me fui a Barahona, me enviaron a Barahona en esa coordinación, y allí teníamos un proyecto de construir 72 viviendas con esa tecnología, pero eso incluía también granjas de producción de pollo, producción de huevos, también granjas cunícolas y conucos de subsistencia. Teníamos área para producción de vegetales, hortícolas, una serie de productos. Entonces yo era básicamente el encargado de manejar esas áreas. En esa época había una gran mística de trabajo en el Ministerio de Agricultura, y el agrónomo se vinculaba con el productor, con el campesino, e incluso dejando relaciones de amistad muy, muy fuertes. Yo conservo muchos amigos productores agrícolas en el noroeste que nos conocimos en aquellos tiempos y todavía o nos llamamos o nos visitamos, pero esa mística como que se ha ido perdiendo en estos tiempos. Así es. Y básicamente en el Cibao se mantiene más esa mística de esa unión entre técnico y agricultor. En el sur se mantiene también en algunos casos, porque yo recuerdo algunos productores, y cuando suelo visitar esa área, pues me paro allí a visitar algunos que todavía están vivos, o los hijos que siguen manejando las fincas de esos padres, pero son muy pocos. Ustedes llegaron allí muy jovencitos, 19, 20, 22 años, y entonces las muchachas lo atrapaban de una vez. Es difícil que alguno se escapara. Esa era la constante que había, para no solamente allí, en el país entero, para los técnicos agropecuarios, y la imagen que tenía el país de que era. Lo que pasa es que el técnico agropecuario en esa época se involucraba mucho en todas las actividades de la comunidad. Y llegaba en un motor nuevo de esos 125. Y con buenos salarios, le pagaban 300 pesos comenzando, era mucho dinero. A veces era la persona líderes que más ganaba en esa comunidad donde llegaba el técnico agropecuario. Estaba montado a veces con una motocicleta y en algunos casos hasta con una camioneta.
Y se involucraba tanto en las actividades de la comunidad que cuando una persona, por ejemplo, iba a dar a luz, era el técnico agrícola que la llevaba al hospital. Cuando había cualquier situación en la comunidad, el primero que llamaban era el técnico agrícola. Así que eso hizo que el técnico agrícola en esa época tuviera un papel primordial en las comunidades. Se puede decir que el técnico era un asesor en la comunidad. Así era, un activista prácticamente. Porque por su preparación universitaria era una de las personas con un mayor, digamos, tramo en el mundo académico, en el campo. Así es. Y muchas veces, como le dije, era la persona que más ganaba y era incluso a veces la persona que más conocimiento intelectual tenía en ciertas comunidades. Pero eso fue cambiando con el tiempo. El papel del agrónomo en la comunidad como líder o como servidor en la comunidad fue cambiando. Fueron más personas de las zonas rurales yendo a las universidades, saliendo los hijos de los campesinos a estudiar, y eso hizo ya que el papel del agrónomo en la comunidad como activista, como líder, pues fuera menguando un poco. ¿Tiene preguntas? No. Yo quiero sacarlo del tema muy suave. Y como usted dice que ha durado ya 38 años fuera del país, cuéntenos su experiencia en un país organizado y el suyo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se producen apagones allá como este que usted está sufriendo en este momento? Háganos una síntesis. Bueno, no tengo 38 años fuera del país. Tengo unos de graduado. 28 años. De graduado. Sí, de graduado sí, pero sí. Unos 28 años, que trabajé 10 años aquí en el sector agrícola. Pero es suficiente para poder hacer una evaluación. Claro que sí. La experiencia estando viviendo en Estados Unidos, uno aprende mucho, sobre todo de disciplina, de responsabilidad y puntualidad, cosa que aquí ha cambiado mucho y que la gente la tiene ya como algo normal, como algo cotidiano, que si te invitan a una reunión a las 8, tú puedes llegar a las 8:05, 8:10. Uno aprende mucho en Estados Unidos acerca de disciplina, aunque nosotros aquí recibimos con los profesores en el Colegio San Ignacio Loyola una disciplina de puntualidad. Pero eso no es la generalidad de la población del pueblo dominicano. No, y a veces uno interactuando con gente que no cumple, cuando viene a ver el ser humano que copia tanto, copia del otro, y dice, bueno, pero si fulano nunca llega a tiempo, cuando pautamos una reunión, yo puedo llegar tarde también. Sí. ¿Y cómo usted valora, viniendo de una sociedad desarrollada, la República Dominicana? ¿Usted cree avanzamos, retrocedemos? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que sí, que en algunos aspectos aquí se ha avanzado mucho. Cuando uno dura un tiempo sin venir aquí, uno ve que hay nuevas carreteras, nuevas estructuras, nuevos edificios, pero en aspectos de corrupción, por ejemplo, vemos que es como si estuviéramos retrocediendo, porque sobre todo no solamente la corrupción, sino la impunidad, que es lo que más daño hace. Yo siempre he dicho que las sociedades donde no hay buena justicia se desarrollan todo tipo de maldad y de delincuencia. Y República Dominicana vemos que no ha avanzado mucho en materia de control de la corrupción, porque todos los gobiernos prácticamente van por el mismo camino. Uno no sabe diferenciar uno de otro, pero es algo que sabemos que va a pasar, porque el que tiene conocimiento amplio de lo que dice la palabra de Dios, pues se da cuenta de que los malos, dice, avanzarán de mal en peor, y que realmente es difícil mejorar, porque ningún gobierno tiene ni el interés, ni la voluntad, ni tampoco el poder, muchas veces, de solucionar todos los problemas que afectan el pueblo dominicano y la sociedad en general. ¿En qué estado usted está de los Estados Unidos? Ahora mismo estoy residiendo en Lexington, Pensilvania, en el estado de Pensilvania, después de vivir unos años en la ciudad de Nueva York y de vivir también en lo que es el estado de Massachusetts. Hágame una síntesis de cómo usted ve el tránsito allá y lo ve en República Dominicana. Muy diferente. Hemos estado conversando incluso ahora que veníamos para el programa con el Alfonso Torres, la diferencia de cómo la gente respeta las leyes de tránsito, respeta los carriles,
respeta el derecho que tienen los demás también de usar la vía pública. Aquí hay una cultura de querer pasarle por encima al otro, de querer llegar primero, de querer adelantarse en las esquinas, de cruzarse el semáforo, no importa que esté en rojo, pero allí uno ve que las personas tienen respeto por los demás porque las leyes se respetan y se imponen. Bueno, nos han pedido una brevísima pausa, ustedes no se muevan, que vamos a seguir conversando con Miguel Ángel Rivas. Vamos a una brevísima pausa, Control.